Bienvenidos a todos y a todas al conversatorio en gestión en la universidad. Hoy vamos a estructurar de la siguiente manera esta actividad. Iniciamos con las exposiciones de Luis Leopold, el prorector de gestión, Dani Freire, la directora de administración del Departamento de Administración de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Dalton Rodríguez, coordinador académico de ICF, y luego vamos a dar paso al espacio de intercambio moderado por Jorge Camors, el coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación de Jóvenes y Adultos de Facultad de Humanidades. ¿Sí? Esta actividad nace de un grupo de trabajo que viene reuniéndose para generar actividades que tienen que ver con el desarrollo de capacidades en torno a gestión, que está compuesto por Mariela Lembo, que está por allí, la coordinadora de TGU, Dalton Rodríguez, Jorge Camors, Mario Jasso, Victoria Cesano, que está por ahí, y bueno, quien habla, Lucía Laviano. Así que damos paso entonces al inicio de la exposición por parte de Luis Leopold. Luis, adelante. Bueno, gracias. Bueno, llegué unos minutos más tarde y ya estaban en la ronda de presentaciones y bueno, a ver, sí, como dice Lucía, esta actividad surge del grupo de trabajo que está implementando acciones en el marco del proceso de constitución de la Escuela de Gobierno. Han planteado un horizonte complejo, digamos, precisamente con la invocación a la complejidad. Yo voy a ver si voy a compartir pantalla, a ver si... ¿Puedo compartir pantalla? ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto. Bueno, tenemos una pauta también dada por las organizadoras y organizadores de exposiciones breves. Entonces, yo voy a ir directamente a lo que preparé para compartirles muy brevemente. En primer lugar, como veremos seguramente en los intercambios, gestionar es producir organización, hacer organización. En particular, yo me tomé muy en serio la convocatoria que realizó el grupo organizador respecto a la gestión en la universidad, asumiéndola como una organización compleja, y entonces me pareció interesante vincular los principios genéricos de la teoría de la complejidad con lo que estamos haciendo, impulsando desde el Prorectorado de Gestión. Generalmente se hace referencia a que los principios de la teoría de la complejidad, los principios genéricos de Morin, están formulados en sus libros del método, pero ya a comienzos de los años 70 Morin había establecido los principios genéricos de la complejidad, y que me parecen muy interesantes para pensar el desafío de gestionar una organización como la Universidad de la República. Esos tres principios genéricos, que luego se derivan en otros más aplicados, pero los tres principios genéricos que señala Edgar Morin, este investigador francés, son el dialógico, el de la recursividad y el hologramático. El dialógico, que refiere a que la unidad, la cosa, está constituida por componentes de complementariedad y de antagonismo. En segundo lugar, el principio de la recursividad es que la organización se produce a sí misma en función de las relaciones que establece. En función de las relaciones que establece en sus componentes, y obviamente también en las relaciones con el afuera de la organización. Pero el elemento fundamental autopoiético está puesto en las relaciones que la organización establece entre sus componentes para producirse permanentemente. El tercer principio es el hologramático, que muy simplificadamente
implica, más allá que Morén es muy cuidadoso en que, más allá de que son principios genéricos y que por lo tanto no quiere establecer una cuestión de discurso de verdad revelada para todos los casos, pero básicamente el principio establece que el todo se expresa, está presente en cada una de las partes, y cada una de las partes reúnen la información que permitiría reconstituir el todo. En realidad, para lo que venimos trabajando desde el Prorectorado de Gestión respecto a la gestión universitaria, estos tres principios están presentes permanentemente. Presentes, y esto pasa mucho en el trabajo cotidiano, cuando nos damos cuenta, cuando lo tenemos presente, pero también presentes cuando funcionan en las dinámicas de pensamiento, de conversaciones, de relacionamiento, aunque no los tengamos presentes. Es decir, la organización está conformada en una relación dialógica, donde los diversos componentes que hacen a la Universidad de la República se establecen en una relación complementaria, pero también de contradicciones, de tensiones, de antagonismos parciales. La organización permanentemente se está produciendo en función de las relaciones recursivas entre sus componentes, y es posible visualizar cómo la UDELAR está presente a nivel micro, local, en cada uno de los componentes, pero a su vez cómo uno puede reconocer en un proyecto local, en un departamento, en un instituto, en un servicio, los componentes que permiten pensar en la UDELAR en su completud. Desde el Prorectorado de Gestión, y más que para pensar la gestión universitaria solamente, sino para pensarla haciendo, o hacerla pensándola, en un componente inmanente, nosotros venimos planteando desde comienzos del año 19 una serie de orientaciones generales que se expresan en el trabajo que venimos proponiéndole a la comunidad universitaria. Uno es el del papel de la articulación. La articulación implica un relacionamiento con las otras, con los otros, tanto en la dimensión colectiva como individual, en el cual, y yo he hecho referencia que la articulación no refiere solamente a una perspectiva sistémica, sino a una perspectiva intencional. La articulación tiene sentido cuando articulamos lo diferente, articulamos lo distinto. Seguramente es más fácil hablar de coordinación o de ensamblaje cuando estamos hablando de más de lo mismo. La articulación tiene, desde nuestra perspectiva, un lugar muy importante en la gestión universitaria, en tanto asumimos que en los diversos desarrollos a lo largo y ancho del país somos una organización diversa, con singularidades tales, que requiere el desafío de articular esa diversidad. En segundo lugar, y esto me parece muy importante recordarlo hoy aquí, en esta conversación con ustedes, y particularmente con... y esto está planteado obviamente para el conjunto de la comunidad universitaria, pero en quienes tenemos responsabilidades de jefatura, de conducción, de dirección, etcétera, que es la invitación a tener presente la discriminación entre involucramiento y compromiso. El famoso cuento de el papel del cerdo y la gallina en el desayuno americano. Una cosa es el papel que juega ahí la gallina que pone el huevo, otra cosa es el papel que pone el cerdo que pone la panceta. Una está involucrada
pero no le va la vida. Otro está comprometido y está poniendo, obviamente, todo lo que puede en ese proyecto. No se trata de hay que ser comprometidos y no ser involucrados. Se trata de entender que en distintos proyectos y en distintos momentos, cada una y cada uno de nosotros, en algunas cosas, en algunos proyectos, en algunos desafíos, estamos involucrados, en otros estamos comprometidos. Tiene que haber lugar para cada uno y cada uno de nosotros en estos distintos momentos y en estas distintas conexiones con los proyectos. El trabajo en la universidad, en el caso de quienes estamos aquí, es un trabajo que tiene por momentos altos niveles de compromiso, que tiene por momentos altos niveles de involucramiento, pero el proyecto universitario tiene que ser lo suficientemente plástico como para posibilitar esos distintos momentos nuestros. Y en tercer lugar, todo proyecto tiene que considerar, y nosotros estamos trabajando muchísimo en la perspectiva de organizar el trabajo en función de proyectos, tiene que considerar que todo proyecto incluye la producción, el diseño del proyecto y la implementación, la distribución, es decir, la circulación de lo que producimos, sea tangible o intangible, una teoría, una clase, un procedimiento de inscripción en una veeduría, un manual de compras, un manual de vigilancia. Pero está en juego entonces producir ese proyecto, diseñarlo, que circule en la organización en función de las necesidades que la organización tiene y abordar el tema del uso social de ese producto, de ese conocimiento. Salimos de la base que no se trata solamente de que unos diseñan y otros implementan. Tema básico, por ejemplo, cada vez más claro, el de la comunicación. No se trata de pensar solamente, diseñamos propuestas y que la gente de comunicación se arregle como pueda para comunicarla o difundirla, o que la gente se entere. El propio proceso de diseño de la propuesta tiene que incluir de partida el papel que le vamos a dar en todo el proceso a esa comunicación. Y de hecho, las compañeras y compañeros que trabajan en las actividades de comunicación, cuanto más cerca estén de la generación de las propuestas, y lo pongo como ejemplo, es mejor. Es con estos elementos, y ya termino por el tiempo, o vinculado con estas concepciones que desde el Prorectorado de Gestión venimos trabajando con estos 4 lineamientos estratégicos que quizá ustedes ya conozcan, que en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de la universidad entre el 19 y el 20 fueron incorporados en dicho documento, que son la orientación general que la universidad tiene hoy por hoy, el plan rector con que nos regimos. Allí están la transformación organizativa, las tecnologías de gestión y gobierno abierto, la gestión de campus y la escuela de gobierno. No sé, ¿me queda algún minuto, Lucía? No. Adelante, adelante, Luis. ¿En cuánto estamos de tiempo? Perdóname que me lo perdí. Estamos muy justitos, pero muy justitos, bien. Podemos. Simplemente para referir, respecto a estos lineamientos estratégicos, son precisamente orientaciones. Dentro de cada uno de estos 4 lineamientos, pero como impulsores para la generación de nuevos proyectos, se encuentran proyectos de partida. El
abordar, por ejemplo, la instalación de expediente electrónico. Implica un proyecto específico que implica su diseño, implica todos los aspectos tecnológicos en juego, las actividades de capacitación y formación que están involucrados, para que no solamente tengamos expediente electrónico, sino que cada una y cada uno de nosotros podamos utilizarlo en tiempo y forma en función de nuestro trabajo cotidiano. En alguna medida, estos lineamientos estratégicos, desde la perspectiva del Prorrectorado de Gestión, son variaciones sobre un mismo tema. Para llevarlos adelante en la pista en la que estamos trabajando, en la plataforma en la que estamos trabajando, están presentes allí la articulación, está presente allí la dimensión dialógica, la dimensión sistémica de relacionamiento con los otros, etcétera, etcétera. Bueno, quería hacer estos comentarios iniciales y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pasamos entonces a la exposición de Dani Freira. Dani, adelante. Bueno, la invitación de hoy está pensada desde la multiplicidad de roles que me está tocando en esta oportunidad, en este año, conjugar. Por un lado, en la dirección del Departamento de Administración, de Ciencias de la Administración, trabajando intensamente en lo que es la puesta en marcha de cambios a nivel de nuestros contenidos curriculares, no solamente de las carreras centrales de la propuesta del departamento, que es la licenciatura en Administración, sino también en todo lo que hace a las distintas propuestas formativas de grado y de posgrado. Y sobre todo lo que está haciendo en conjunto con Mariela Lembo, cuya actuación como directora del Tecnólogo en Gestión Universitaria destaco, la transformación curricular de las distintas propuestas formativas que integran el plan de estudios. Además, desde el año pasado estoy acompañando al equipo del Prorrectorado de Gestión, junto con Leonardo Schwarstein, en un dispositivo de copensor, de trabajo permanente en lo que es el diseño de un modelo de gestión para el Prorrectorado de Gestión en relación a lo que hace, que es plantear desafíos a la gestión universitaria. Y por último también en esta actividad docente que en estos tiempos se ha visto muy desafiada, y que en particular en los contenidos con los que trabajo en Facultad de Ciencias Económicas, la transformación cultural y el cambio organizacional, nos expone o me expone continuamente a estar pensando y rediseñando y cuestionando los paradigmas con los que veníamos abordando los distintos marcos teóricos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una cuestión de situarnos en relación a las transformaciones en curso que desafían a la gestión en general y a la gestión universitaria en particular. Los avances tecnológicos que se han producido, la tecnología en la que hemos estado inmersos en estos últimos 2 años, fruto de la actividad ininterrumpida que hemos tenido a partir del mandato organizacional de seguir con la actividad, de sostener los propósitos organizacionales. Eso ha multiplicado la cantidad de información y de datos disponibles, y pienso que por ahora todavía más datos que información, si tenemos claro que Zoom nos permite grabar todas las clases, si tenemos claro que tenemos miles de horas de grabación
de contenidos de los más diversos tipos en nuestras bases de datos ahora, si sabemos tiempos, asistentes, participantes, charlas, todas las reuniones que nos podemos imaginar, hoy por hoy son datos, todavía no hemos quizás obtenido toda la información que podemos extraer de lo que ha sido la transformación del espacio aula, del espacio clase, y menos quizás ver en términos de gestión qué ha significado para la enseñanza. Hemos atendido también un mundo muy cambiante en términos de formación a nivel de las edades con las cuales las personas pensamos en continuar nuestros estudios. Y a nivel de ciencias económicas se ha multiplicado la cantidad de personas que sobrepasan los 30 años y que han decidido retomar o iniciar sus estudios. Y en particular a nivel de los funcionarios de la Universidad de la República que deciden esa formación, esa edad es todavía en algunos casos mayor. Entonces nos enfrentamos a un contexto de organizaciones que han optado por la presencialidad, que han optado por mayormente la presencialidad, pero también por organizaciones que han optado por mayormente la virtualidad o la virtualidad. Y es en ese contexto en donde la gestión se vio desafiada y se ve desafiada y se va a ver más desafiada aún, en tanto los sistemas cada vez exigen mayores exigencias tienen mayores exigencias desde el punto de vista de plataformas físicas, pero también de competencias de los usuarios. Entonces, me parecía bueno empezar a decir la gestión universitaria para el mundo en curso y para el futuro próximo necesita, sin duda, repensarse, redimensionarse y actualizarse en muchos de los aspectos a los que hoy está acostumbrado una dinámica determinada. Yo quiero felicitar y quiero no dejar de subrayar nuestras competencias para eso. Si alguien duda del potencial que tienen nuestros equipos administrativos y docentes para encarar estos desafíos que son próximos, puede revisar la historia de lo que ha sido enfrentarse a la pandemia, tanto desde el punto de vista de mantener y sostener los cursos, como desde el punto de vista de mantener y sostener toda una universidad funcionando. Entonces, me parece que esa capacidad de gestionar la innovación, esa capacidad de enfrentar el dinamismo y los entornos turbulentos como los que hay, están instaladas. Que seamos nosotros capaces de liderar y sostener los entornos que lo hicieron posible, es uno de los grandes desafíos. Entonces, para eso es que hemos estado trabajando intensamente en conversar sobre la gestión universitaria y definir algunos parámetros que la potencian. Por un lado, el tema de ser integrada, esto es, que a pesar de que está constituida por otros espacios y sistemas que podrían funcionar de manera independiente, elige estar y actuar en forma integrada, en tanto conoce, sabe y experimentó que eso es lo que le facilita la incorporación de innovación, la incorporación de los saberes que tienen que estar involucrados a la hora de cambiar sistemas complejos. Con foco en la acción, en esto que señalaba Luis, si gestionar es producir organización, si necesitamos que nuestros sistemas funcionen para dar lugar al cumplimiento de los propósitos, entonces necesitamos facilitar todos los procesos que hacen a la toma de decisiones y a la realización de las distintas actividades. Y participativo, en tanto lo abierto, lo inclusivo, lo performativo, facilita el encuentro
y la transición en el cambio. Entonces, la modalidad de trabajo ha sido articulada, fundada en el plan de desarrollo institucional, que es lo que otorga sentido a la gestión, porque conforma lo que son los grandes acuerdos estratégicos que quienes lideran, quienes conducen la organización, con sus idas y con sus vueltas, con sus negociaciones continuas, han pautado como un futuro deseable. Y comunitario en el sentido de que es acá donde están los saberes de modelos, de herramientas, de modos de hacer que permiten mejorar la organización y la forma en que hacemos las cosas. Es en el hecho de ese saber compartido, ese saber a partir de la mirada hacia el otro, de la mirada crítica, abierta y de encuentro, que se logran cambiar modalidades de trabajo en forma mucho más rápida. Entonces, hemos estado trabajando con un modelo, con una definición de gestión, que entiende que es un proceso global, complejo, integrador, que requiere la conjunción de muchos principios, formas de trabajo, estrategias, estilos, con supuestos pedagógicos, epistemológicos e ideológicos que son diferentes, en tanto la diversidad es algo que nos caracteriza como universidad. Entonces, trabajar en este contexto de cambios constantes y apuntar a tomas de decisiones participativas, ágiles, pertinentes y transparentes, nos exige juntos abordar la modalidad de hacer las cosas con la posibilidad franca de cuestionarlas y plantearnos la mejora continua. Entonces, en ese trabajo hemos estado empezando a elucidar un modelo de gestión en tanto entendemos que facilita la articulación y la comunicación, que proporciona un lenguaje común que mitiga la diversidad funcional de las distintas áreas de la organización. Entonces, desde ahí es que hemos estado con una propuesta que es quizás diferente. Uno podría, y desde las ciencias de la administración se los doy con total certeza, uno podría venir con un modelo de gestión. Hay muchísimos modelos de gestión que involucran distintas variables, cada cual con su biblioteca a favor y con sus observaciones en contra. El camino que hemos elegido es el de construir un modelo a partir de la madurez en gestión que tiene esta organización y reconociendo que si ha sido capaz de llevar adelante las transformaciones que fueron necesarias para encarar la pandemia es porque tiene implícito prácticas y saberes que vale la pena conocer, hacer emerger, nombrar y ordenar. Entonces, en ese sentido, trabajamos en la identificación de patrones que fueron emergiendo a partir de los diversos encuentros y que hoy por hoy son una síntesis de una construcción social que está en pleno proceso. Y después de haber identificado esos patrones, estamos trabajando ahora cada vez más en construir sentido. Y construir sentido, ¿qué quiere decir desde esta modalidad de abordaje? Es precisar, es avanzar en la definición de las dimensiones y de las metodologías asociadas, de modo que tengan el mismo significado para quienes lo usan, conscientes, claro, de que por más que precisemos y demos significados que parecen iguales para todos, igual el trabajo va a ser día a día de mejorar esas precisiones y de ir quitándole esa ambigüedad. Y tal como decía Luis,
está situado en el paradigma de la complejidad. En tanto es abierto, reconoce la adaptación y el cambio, reconoce la multiplicidad de sistemas y anidamientos que existen a la interna de cada uno de esos sistemas a los cuales mira, que propio de esta complejidad no tiene bordes o determinismos prefijados, sino que representa en un principio un modelo exploratorio de patrones de la organización. Y desde ahí es que hemos estado trabajando con este modelo en construcción, en donde existen grandes dimensiones. Una reconoce que esta universidad y que el Prorrectorado de Gestión en particular toma la planificación como un dato, que esa planificación es fruto de grandes acuerdos estratégicos de los distintos servicios que la conforman, que se sintetizan en un plan de desarrollo que da grandes lineamientos y que exige para su cumplimiento la articulación estratégica de las diversas funciones que están en juego. Que reconoce que la gestión de procesos es la forma en la cual esa planificación se lleva a cabo, que la mejora continua tiene que estar presente para el logro de los distintos objetivos y a partir de ahí la necesidad de medir el desempeño organizacional y ser conscientes de que la autoevaluación, la evaluación institucional, es una herramienta sin duda imprescindible. Hemos reconocido como otro patrón relevante el desarrollo de capacidades que se practican en términos generales a nivel de los distintos cuadros de administración, administrativos de la universidad. Y eso tiene que ver con identificar a la formación continua como una práctica que funcionarios TAS realizan en forma ininterrumpida, ya sea utilizando los mecanismos del Instituto de Capacitación, Educación Permanente o las propias carreras universitarias. Entendemos que un componente fundamental de este modelo exploratorio es la gestión de la innovación, en tanto, a partir de la gestión del cambio, de la gestión de proyectos y de la inclusión de la creatividad a la hora de la solución de problemas, es apostar a que la agilidad con la que se necesita responder a un mundo cambiante ingrese dentro de la gestión universitaria administrativa. Hemos hablado de la importancia de la gestión del conocimiento en relación a la gestión. Se ha trabajado intensamente en lo que es la comunidad de prácticas e iniciar esto de la cultura colaborativa, que probablemente en los ámbitos académicos sea una práctica más frecuente porque estamos acostumbrados a trabajar en grupos de investigación, en unidades académicas, pero que no necesariamente, incluso en aquellos ámbitos, hace a la cultura colaborativa. Hemos identificado como otra dimensión relevante la organización en red, en lo que hace a la visualización de la institución y su gestión atravesada por múltiples espacios en donde transcurren la toma de decisiones que luego permean a los equipos administrativos. Y no podemos dejar de desconocer la relevancia de considerar el gobierno abierto, los ecosistemas digitales y las implicancias de incorporar las tecnologías de información y de la comunicación en todo lo que hace al quehacer universitario y administrativo dentro de lo universitario. Entonces, cada una de estas dimensiones
tiene sus herramientas y metodologías de trabajo. Entonces podríamos destacar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la dimensión planificación, lo que hace a la planificación estratégica de desarrollo, algo que pauta la agenda administrativa y cognitiva de formación de los funcionarios TAS. Hemos conversado acerca de la importancia de trabajar en la identificación de aquellos procesos que son relevantes, su documentación y su mejora continua, y desde ahí hemos estado insistiendo en la necesidad de que sean los indicadores de la gestión los que empiecen a cobrar relevancia en relación a los proyectos e iniciativas que están en curso. Estamos trabajando en el desarrollo de capacidades, en la articulación de las distintas propuestas formativas. Esto tiene que ver el tecnólogo, tiene que ver educación permanente, tiene que ver ICF, tienen que ver el reconocimiento de que a nivel de la universidad en su conjunto existe formación en gestión que puede ser capitalizada a la hora de darle apoyo a los distintos funcionarios que necesitan formarse en temas específicos. Tiene que ver con el hecho de trabajar en la gestión de proyectos en forma intensiva, tiene que ver con, y yo creo que ya estoy más o menos en el tiempo, ¿no? Lu. ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí? Bien, entonces el tema, ya les comentaba, ya había comentado el tema de la importancia de la dimensión de la gestión del conocimiento, de la organización en red, lo que hace a la cultura de campus real y campus virtual, que es uno de los que hemos puesto en práctica en forma más relevante durante estos 2 años, compartiendo estructura virtual, compartiendo y tomando en conjunto instalaciones que están por ahí en la nube y montando una universidad que logró conjugar toda su diversidad y compartirla. Y esto que mencionábamos de gobierno abierto. Entonces, por ahí, destacar que en esta visión y con esta mirada también estamos abordando la formación en el tecnólogo en gestión universitaria, con los cambios que ello nos requiere, y la formación en administración. Creo que un esfuerzo que estamos abordando en términos de la escuela, acompañando, ya era una iniciativa que teníamos desde el año pasado a nivel del Departamento de Administración, donde la internacionalización fue una de las políticas a reforzar en materia de formación de grado, ya no solo de posgrado, sino de grado. Y ahí estuvimos trabajando, y ya estamos trabajando con universidades argentinas en principio, con quienes ya estamos generando actividades concretas en términos de intercambios de saberes. Esto nos permite, estas charlas nos permiten que la gente de Mar del Plata, la gente de la Nacional de La Plata o de la Universidad de Buenos Aires pueda presentarnos lo que ellos están haciendo y promoviendo en términos de gestión universitaria y viceversa. Entonces, creo que Lucía también ha estado avanzando con otras universidades en lo que tiene que ver con las escuelas de gobierno, y hablábamos con Mario. Mario lo hemos incorporado a Mario a nuestro equipo de trabajo a nivel del tecnólogo en gestión universitaria, pensando en que son los distintos espacios de gestión formativa de la universidad los que nos pueden aportar riqueza y les pueden aportar riqueza a los estudiantes del tecnólogo. Así que por ahí, muchas gracias por el tiempo y por el espacio, y bueno, todas las órdenes. Muchas gracias, Dani. Le damos paso entonces a Dalton Rodríguez, y ya tuvimos una pequeña consulta en el chat de la decana de Ingeniería, María Simón, así que bueno,
cualquiera que tenga alguna consulta, que surja algún planteo, los pueden ir dejando en el chat que lo retomamos en la segunda parte, cuando Jorge tome la dinamización del intercambio. Muchas gracias. Dalton, adelante. Bien, buenas tardes, mediodía, no sé, justo estamos en el punto de esa inflexión en el trabajo. Primero decirles que la iniciativa de este encuentro tiene que ver con fundamentalmente poder estar atentos a la serie de comentarios que ustedes van a realizar y los aportes que realicen en términos de gestión, porque ese fue el sentido de la lógica del conversatorio, y saludo fundamentalmente las exposiciones de Luis y de Dani, que ya han dejado para mí un campo fértil en términos de descargar algunas cuestiones que tenía interés de plantear. Saludo y me llama la atención el rescate del enfoque moliniano hecho por Luis, desde la lógica de la complejidad, un autor, una persona, un sabio, que en definitiva en el campo formal de la academia ha tenido, digamos, un trayecto bastante complejo, valga la redundancia su término, ¿no? En grado de aceptación y de arbitrio académico, ¿no? Hoy en día, por suerte, el propio prorector trae estas lógicas que nos han acompañado desde mucho tiempo, desde la formación nuestra como personas que piensan en el fenómeno educativo. Y bueno, qué decirlo de Dani, ¿no? Lo que presentó Dani tiene que ver con una visión extremadamente actual y potente y potenciada de lo que significa la gestión en instituciones como las universitarias, que si algo tienen de característico es esta lógica del flujo y la dinámica, de estar permanentemente en un proceso de adecuación en la tensión existente entre lo informe, lo que no está determinado y los procesos de determinación. Ver cómo de alguna manera los actos que hacemos en esta institución, estas personas, en esta generación de institución, hacemos día a día, es decir, intentando hacer acuerdos de cómo proceder en la acción. Y a mí me toca un componente de ese diagrama espiralado que presentó Dani. Vaya si hoy la diagramación de esquemas se hace complejo y difícil, y el esfuerzo que trae para todos poder representar en modelos que den cuenta de los aspectos más dinámicos, ¿no? Y esta posición que hoy queda como expuesta en esta conversación da cuenta de un aspecto que tiene que ver con en el marco de esa complejidad, y yo diría también que complejidad e incertidumbre, pondría en juego las temáticas de desarrollo de capacidades y de la formación. A eso voy a hacer referencia brevemente, no tanto en cuanto a lo que se viene haciendo, lo que se hizo o lo que se hará, sino en lo que ha sido el intercambio que sostenemos con los propios compañeros funcionarios, docentes, que participan de las actividades de capacitación, y por supuesto el acumulado que tenemos en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la reflexión de estas temáticas, que desde ahí es que también nutrimos el trabajo en el Instituto de Capacitación. Entonces de ahí concentrarme en un tema que hace a cómo caracterizamos este tema de la formación, que sin duda es, como mencionaba recién, una actitud que no tiene un nivel de formalización que ajuste a la persona a alcanzar un rango determinado de horas, créditos, si eso bien se expresa en cuanto al acto educativo en sí, a la acción educativa. La persona está sometida a un adulto, que es un adulto trabajador, que tiene una serie de experiencias, que tiene múltiple diversidad en entornos sumamente complejos, que trae su experiencia vital y sobre todo el acumulado que le da la práctica de la acción del trabajo. Y ahí la universidad ha sido desde siempre un ámbito de múltiple diversidad, inclusive en los aspectos procedimentales.
esto que menciona Dani, que tanto esfuerzo hacen los compañeros por darle ese proceso de formalización que decimos de la indeterminación de la acción, para darle más procesos más ajustados. Los procedimientos en la universidad siempre han tenido un rango de, digamos, de desanclaje, de ilusión, y recién ahora, más allá del campo normativo y jurídico de la ordenanza, a la hora de llevar a la práctica, siempre están modelizados por el contexto, por donde se realiza la acción. Y en ese aspecto se viene avanzando mucho en capacitación y en acompañar los procesos, estos mismos, justamente de lograr procedimientos claros para ser aprendidos y ser llevados al trabajo. Y acá me concentro en esto, en que, bueno, que son adultos trabajadores que nos ponen en juego la discusión de qué se entiende por trabajo, cómo enfocamos estas cuestiones de dimensión de preparar a adultos vinculados al trabajo, y ahí recurrimos también a la escuela francesa, digamos, nos recostamos en Félix Salifián respecto a las cuestiones de pensar el trabajo como un evento de comunicación y fundamentalmente creativo. Es decir, que lo que es el trabajo debería de ser no solo el conocimiento ajustado, claro, de procedimientos y de características generales, sino una vocación permanente a un acto de comunicación, a un acontecimiento comunicativo que provoque creación, novedad permanente. Tanto en el nivel inmediato de cualquier novel funcionario que ingrese a la tarea, hasta el director de división más avesado, con más años de experiencia, no debería recostarse en la cristalización, sino por el contrario debería promover permanentemente una actitud creativa frente a esto que Dani hoy mencionaba, de una altísima dinámica en el proceso, el manejo del flujo de información, de datos, y lo que hace a la creación de las nuevas institucionalidades. Entonces, esa concepción de trabajo nos permite a nosotros, desde el equipo docente del instituto y del propio instituto, intentar avanzar en procesos de diseño que tengan como tres componentes que para nosotros resultan muy caros a la hora del enfoque de esos supuestos pedagógicos que mencionaba Dani, que me parece que ordenan las cuestiones vinculadas a la acción educativa. Por eso resalto nuestro aporte ahora a esta reunión, intenta hacer una reflexión de tipo vinculado a los supuestos pedagógicos, al acto de educación. Lo que hacemos nosotros, en definitiva, es llegar en un momento a generar oportunidades y posibilidades para que estos adultos trabajadores, en tiempo real, en la oficina, en el lugar de trabajo, o en artefactos creados como aulas o simulacros, procesemos esa información. Primer elemento, generar esos momentos para lograr el intercambio y la generación de posibilidades para promover el aprendizaje y ese acto creativo. Y todo esto está vinculado fundamentalmente a un segundo elemento que tiene que ver con la necesidad de la resolución de problemas. Acá también se sigue trabajando y pensando en que hay elementos que operan como problemáticas de diferente índole, que no solo tienen que ver con la eficiencia o la eficacia de lograr el uso adecuado de determinados recursos, porque no, sin duda, financieros o materiales, sino que tiene que ver fundamentalmente con situaciones de relación entre personas que operan en determinados ámbitos. Eso también es parte de lo que hace la temática de la comunicación y de la formación. Y es una posibilidad que abren las instancias de capacitación. Y el tercer componente que hace esta lógica de la gestión como uno de los enfoques vinculados a los ámbitos de capacitación, o por lo menos que se intentan promover, es esta cuestión de crear virtualidad. Ahora bien, esta virtualidad no está referida a lo que manejamos todos relacionado a elementos virtuales de la educación a distancia, o la sincronía, o los tiempos que hoy tuvimos que atravesar con cierta imposición por las temáticas de pandemia, sino que tiene que ver con lo que no es actual. La noción de virtual en relación a oposición a lo que no aparece como actual en la relación de capacitación-educación. Crear virtualidad implica poder pensar los procesos, las acciones, los relacionamientos y la comunicación en escenarios que aún no están vigentes, en términos activos, materializados, que nos permiten significar cuestiones vinculadas a mejorar esos procedimientos. Entonces la capacitación debería entonces
contribuir a esta lógica de la creación de cierto rango de virtualidad en el desarrollo de la redundancia, de la generación de las instituciones. En definitiva, lo que la capacitación opera en una lógica de crear un conjunto de procesos, de acciones y de lógicas de convivencialidad. Y aquí rescato el término lichano por excelencia, ¿no? Es decir, de la posibilidad de convivir nosotros como sujetos en la generación de la producción del trabajo y en lo que hace a la dinámica de la propia institución. Una convivencia que, como hoy decía claramente Luis, tiene que ver con un elemento de complementariedad, pero también de antagonismos, y saber tramitar y gestionar esos antagonismos en ámbitos de conversación y, ¿por qué no, dialógicos, tal, en el sentido más freudiano del término. Entonces, ahí aparecen también aspectos relacionados con lo que significa hoy la capacitación y la formación. La necesidad, entonces, de generar una resolución de problemas permanentes en ámbitos de posibilidad y articulación y que permitan generar elementos de análisis, de desarrollo y de virtualidad a través de una promoción de convivencia. Esa convivencia está basada en una lógica de un manejo de contenidos y de metodologías centradas en el saber de los adultos que llegan a cada una de las actividades, el desarrollo de un trabajo colaborativo, permanente, colectivo, entre los adultos que allí hacen su actividad de capacitación, y está basado en una, digamos, fuente o una disposición del tiempo basada en proyectos, ¿no? La idea es que los funcionarios en cada una de las actividades puedan también completar proyectos a implementarse en la medida de lo posible desde la óptica de su formación. Entonces, para nosotros la gestión de la capacitación y la gestión del conocimiento está pensada en una organización que está imbuida en un rango de complejidad y fundamentalmente de un conjunto de flujos de acciones que van tomando forma en un dispositivo intencionado de acción educativa programada, en planes y acciones y en diferentes áreas. Entonces, en esta lógica permite pensar una necesidad de tomar en cuenta lo que los funcionarios traen desde sus problemáticas y desde sus condiciones. Entonces, hay elementos temáticos que a lo largo de la capacitación han operado como transversales, que hoy se han profundizado desde el punto de vista de los elementos protocolares, de ordenanzas y de procedimientos a nivel normativo, pero que son novedosos y que generan una atención y un perfilamiento político de lo que es generar institución. Me refiero, por ejemplo, a cómo se instalan dentro de las lógicas de capacitación y de formación los enfoques de género, por ejemplo. Las temáticas vinculadas al tratamiento de la violencia, del acoso, de las situaciones de maltrato a nivel laboral. Eso como un elemento que hoy la universidad está preocupada y ocupada en desarrollar procedimientos, protocolos y formas de operación, que también en eso colabora la formación. Pero también a eso habría que sumarle aspectos vinculados a la complejidad ambiental, a lo que hoy es, por ejemplo, el esfuerzo que, para mencionar uno entre tantos, realiza la universidad a través de RETEMA sobre el tema de generar protocolos de cuidado ambiental en los territorios en que cada uno desarrollamos nuestras tareas. Los elementos de salud ocupacional, que tanto se han sido trabajados por capacitación y por la universidad, y aspectos vinculados a las propias condiciones laborales. Todos esos elementos convergen de manera transversal en las lógicas de las acciones de capacitación que se intenta llevar a cabo y en la gestión educativa, ¿verdad? Ni que hablar el componente que también ahora hemos explorado y que tiene que ver con condiciones vinculadas a la, podemos nominar rápidamente, calidad de vida, que siempre hemos sostenido en capacitación relacionado a las condiciones del trabajador, ¿verdad? Ni que hablar de la seguridad, pero sí uno muy notorio y que se viene trabajando fuertemente, que tiene que ver con sus condiciones de salud y sus condiciones vinculadas a las temáticas de alimentación y eso.
¿Por qué digo esto? Porque en definitiva eso también hace a la transformación organizacional. Porque donde se ancla y se potencia la transformación es en ese sujeto que día a día asiste, o no ahora, a los ámbitos laborales. Entonces la capacitación tiene que ver con esta lógica de un proceso de administración o gestión, de dominio de las dinámicas que se producen en la institución, regladas por una orientación política dada por los compañeros que tienen la tarea de llevar adelante el gobierno universitario, y que en definitiva también prefijan elementos de orientación estratégica para la gestión. En eso, la capacitación produce ámbitos y posibilidades para el intercambio, rescatando los componentes y saberes de los trabajadores, con una metodología de corte colaborativo que no olvida de algo que para nosotros, por el grado de amplitud y complejidad de la universidad, es uno de los déficits, que tiene que ver con los aspectos de la territorialidad, es decir, desde dónde se realiza, la relación interior-Montevideo, la relación de las características edilicias y físicas de cada uno de nuestros establecimientos universitarios, y este impulso que el Prorectorado ha puesto en una modalidad en construcción como elemento también a crear y a desarrollar, que es la noción de campus. Es decir, estas cuestiones son como también vinculadas a lo que hace al enfrentarse día a día a la capacitación. La capacitación tiene ese anclaje de tipo material y territorial a la hora de llevarse a cabo. Por eso, en definitiva, y para ingresar ya, creo que eran los 5 minutos a 7 que estábamos como puesto en palabra, digamos así, lo que importa ahora es, me parece a mí, poder escucharlos a ustedes en estas cuestiones de la gestión, y cerrando en el sentido de que la capacitación en su especificidad y la formación continua en su especificidad en esta complejidad organizacional de gestión apunta a esto, a intentar un dominio de esas acciones y de esas dinámicas que apunten a estas lógicas de articulación, de convergencia y de complementariedad. Gracias. Muchas gracias, Dalton, por la exposición. De mi parte, agradecerles a todos y a todas haber compartido este espacio de intercambio. Vamos a estar compartiéndoles cuando esté disponible ya la grabación de las exposiciones iniciales. Vamos a estar trabajando sobre todo lo que ha surgido a través del intercambio, los distintos planteos y esas preguntas que nos dejaron pensando de Jorge, para, bueno, compartírselos y poder seguir generando distintas actividades de intercambio que retomen todos estos temas, los puedan profundizar y que generen nuevas iniciativas para poder desarrollar con toda la comunidad universitaria. Por mi parte, agradecerles muchísimo y sobre todo el esfuerzo del grupo que ha estado trabajando para que se pueda concretar esta actividad. Agradecer también, porque creo que fue una linda jornada de intercambios. Muchas gracias, muchas gracias.